En este vídeo vamos a presentar el kit de reparación para termo eléctrico. Es compatible con todos los termos del mercado, desde 50 hasta 200 litros, que utilicen resistencia eléctrica sumergida blindada. Para instalar el kit de reparación eléctrico, lo primero necesario es vaciar el termo. Para eso necesitaremos cortar la entrada de agua fría, quitar la tubería de agua fría, quitar la válvula de seguridad y en la entrada de agua fría conectaríamos nuestra manguera de desagüe. Una vez llegados a este punto, desconectaremos la salida de agua caliente. De esta manera, por el agua caliente entrará el aire que empujará todo el agua del depósito hacia nuestra manguera de desagüe. A continuación, veremos qué incluye el kit de reparación para termoeléctrico. Tenemos las juntas para lograr la estanquidad entre la resistencia y la pletina, el ánodo de magnesio y la resistencia junto a su tornillo de sujeción. Para acceder a la pletina, lo primero que necesitamos es desmontar la cazoleta de nuestro termo. Una vez desmontada la cazoleta, necesitaremos quitar el termostato. De esta manera ya accedemos a la pletina. Para desmontarla tendremos que aflojar las 5 roscas que lleva. Una vez quitados los tornillos de sujeción, ya tenemos acceso a desmontar la pletina. Para montar el nuevo kit es necesario desmontar la resistencia y el ánodo del termo antiguo. Para ello tendremos un tornillo de sujeción que lo fijamos por debajo. Desmontamos este tornillo. Esto nos permitirá liberar la antigua resistencia de la pletina que tenemos que mantener. Esta sería la parte antigua y sobre nuestra pletina deberíamos montar nuestro kit de reparación para termoeléctrico. Para montar nuestra nueva resistencia sobre la pletina existente, lo primero que tenemos que hacer es elegir la junta más adecuada según la instalación. En nuestro caso utilizaremos esta. Lo primero, encajamos la junta con la resistencia, asegurando que queda bien fija. Esto lo sujetamos a nuestra pletina de la instalación. Para ello debemos asegurarnos que todo encaja en su correspondiente orificio. Una vez lo tenemos, lo aseguramos a la pletina con el tornillo de la resistencia. Es importante apretarlo bien para asegurarnos que no tenemos fuga. Llegados a este punto, ya solo nos faltaría poner nuestro nuevo ánodo de magnesio. Para ello, en la rosca que viene con la resistencia, enroscamos el nuevo ánodo. Una vez tenemos nuestra nueva resistencia de ánodo montado sobre la pletina, procedemos a instalarlo sobre el termo. Para ello, haremos coincidir los agujeros con los tornillos del propio termo. Una vez lo tenemos, procedemos a poner las roscas. Una vez fijadas, tenemos que apretarlas. Al llevar una junta es importante apretarlas en forma de cruz. Una vez fijada la pletina, solo tenemos que volver a montar nuestro termostato y la cazoleta. Para ello, introducimos el termostato y le conectamos los cables de alimentación. Ya solo nos falta
fijar nuestra cazoleta. Una vez puesta la cazoleta, procedemos a fijarla. Ya tenemos nuestro kit de reparación eléctrico funcionando. Una vez que tenemos el termoeléctrico reparado e instalado sobre la pared, procedemos a llenarlo. Para ello, lo primero es montar su válvula de seguridad. Una vez montada la válvula de seguridad, necesitamos conectar las tuberías de agua fría y agua caliente. Con las tuberías de agua fría y caliente ya conectadas, procedemos a llenarlo. Para ello necesitamos mantener un grifo de agua caliente abierto y posteriormente abrir la entrada de agua fría al aparato. En este punto empezará a expulsar todo el aire por el grifo de agua caliente. Cuando por ese grifo ya salga agua, el termo está lleno. En ese momento ya se puede enchufar.